Y en el tema internacional podría hablar de Daniel Noboa porque él es nacido en Miami, él es internacional. Esa gente, ¿cómo van a tener un hijo nacido en el Ecuador? Imagínense lo que es sacar una cédula de ciudadanía y decir nací en Guayaquil, en Loja, en Quito. No, pues nací en Miami, pues hijo, Miami, pues. Es otra cosa, pues man. También llámele a Dina Boluarte y dígale que lamenta mucho que dé lecciones de moral a otros países y de cómo deben conducirse la gente en otros países. Pero qué pena que ya la votaron. No hubo país, porque ni Colombia llegó a estos extremos, en donde le hayan dado tanto vuelo. En el Ecuador, el 20% está en manos del capital privado transnacional, el 80% está en manos de Petroecuador. Pero en el Perú les dieron todo en concesión. Hace 10 años, el Perú producía una cantidad mínima de petróleo. Ya en el 2016 el Perú producía 141 en promedio, 141.448 barriles diarios. En 2021 para atrás, el Perú producía promedio 60.000 barriles diarios. En la entrevista el mismo ministro dijo, y ahí sí se hizo el pendejo Lenín Artieda, el mismo ministro le dijo, estamos produciendo 45.000 barriles diarios de petróleo. El Perú produce 15.469.430 barriles y nosotros, pese a que estamos caídos la producción por la ineficiencia de Moreno, Lazo y de Noboa, estamos produciendo 168 millones. Entonces, se les cayó todo por invocar al capital transnacional y bajarse los pantalones. El tiempo que se demore una cabra en estar dentro de una cristalería, del tiempo que se demore serán el volumen de los daños que produzca. Esto pasa con estos gobiernos. Si no me entendieron, ya no es mi culpa. Pero no están preparados para manejar ni la tienda de la esquina, peormente un país tan importante como es un país el Ecuador. Pero entre la gente que se solidarizó con Noboa, pues hay algunos que es obvio que se van a solidarizar con él. Hay uno que me llama la atención. Entre los que le dio todo el respaldo a Noboa fue la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Entonces sucede que el Congreso del Perú comenzó a tratar las mociones de vacancia contra la presidencia de Dina Boluarte. ¿Por qué? El argumento para lo que hicieron en el Perú fue que hay una incapacidad moral permanente de Dina Boluarte. Que hay una incapacidad moral permanente, escuchen bien, contra Dina Boluarte. ¿Quién? El Congreso del Perú. Y en esto, ¿quiénes son los que la atacaron? De los partidos Renovación Popular, el Bloque Socialista y Podemos Perú. ¿Quiénes son los que la defendieron? Fujimori, el fujimorismo y Alianza para el Progreso. Y con esto, Boluarte se convierte en la séptima mandataria del Perú en ser destituida, como lo fueron Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y Pedro Castillo. Entonces viene la pregunta, señor presidente Noboa, usted tiene que ser gentil. En la vida hay que saber, el agradecimiento es algo importante. Y usted tiene que ser agradecido. También llámele a Dina Boluarte y dígale que lamenta mucho que dé lecciones de moral a otros países y de cómo deben conducirse la gente en otros países. Pero qué pena que ya la votaron. Qué pena que la votaron. Pero ¿por qué decía esto Boluarte? Boluarte no lo decía porque es loca. Boluarte lo decía por una razón. Porque al Ecuador le quieren tomar del pelo y perjudicarlo de una manera brutal. Brutal, con un memorándum de entendimiento que lo iban a firmar y espero que no lo firmen, pero siempre y cuando el pueblo se apersone de esto y los partidos y movimientos políticos se apersone y diga esto no puede ser. Iban a firmar un memorándum de entendimiento perjudicial para el Ecuador el 24 de octubre entre el Ecuador y el Perú. Entonces, claro, la Dina Boluarte haber dicho, por Dios, esto es plata para el Perú, de estos pendejos que son los ecuatorianos. Entonces, qué mejor que darle la solidaridad a Noboa, pero ahora va a tener que Noboa darle la solidaridad a la Boluarte. Este 6 de octubre, el ministro de Energía y Minas del Perú, Jorge Luis Montero, y les pido papel y lápiz, por favor, papel, con todo comedimiento, porque van a tener que anotar unas poquísimas cifras. Entrevistó contacto directo al ministro de Energía y Minas del Perú, Jorge Luis Montero. ¿Cuál es el objeto? Porque los medios de comunicación tienen una agenda y tienen objetivos que les marca la agenda, la política editorial del medio. Les voy a poner de otra manera. Lenín Artieda no manda en Ecuavisa ni en contacto directo.
Él tiene que hacer lo que le dicen los dueños y los que le fijan la política editorial. Entonces, como están metiéndole carbón al tema de que hay que acabar con esto del monopolio de los sectores estratégicos y que la única forma de progresar es con la participación del capital transnacional en el sector petrolero, porque ese era el objetivo de entrevistarlo al ministro de Energía y Minas del Perú. Y de ahí, por esta entrevista nos enteramos de otra cosa, que ya la voy a hablar, de este memorando de entendimiento. Y entonces, era increíble verlo a Lenin Artieda. Si quieren, véanse en la entrevista. Porque el ministro quería hablar del sector minero y Lenin Artieda lo metía en el sector petrolero. Y entonces intentaba crear un ambiente positivo para las privatizaciones del sector petrolero en el Ecuador y que han sido beneficiosas para el Perú. Para que la gente crea que si en el Perú les ha ido muy bien, acá en el Ecuador nos va a ir re bien, pues privatizando el sector petrolero. Y entonces el ministro, que se dio cuenta que, pues no es pendejo, que tenía que colaborar con el periodista para esto, argumentó de una manera cínica las bondades del cambio constitucional que se realizó en el Perú en el año 1992. Y digo que el Estado en el Perú ya no tiene un rol empresarial, sino un rol subsidiario, y que los capitales públicos ya no compiten con los capitales privados. Pero lo que no dijo, aquí viene el mapa, esto es lo que hizo el Perú desde 1992. Como ustedes ven, no van a entregar concesiones petroleras en Lima, en Arequipa. No, todo el Perú, miren ese pedacito que es el Ecuador en la parte superior izquierda. Todo el Perú, se ve donde viene el límite con Colombia, Ecuador, Colombia, y viene el Perú. Todo el Perú lo concesionaron. Miren las concesiones. Todo entregado al capital transnacional, en la parte del oriente y en la parte de la costa offshore. Todo concesionado. O sea, más que esto no puede haber. Y en eso tiene razón el ministro del Perú cuando dice que no lo pusieron a competir con el capital público, que el capital público no podía competir con el capital privado y que, bueno, vino el capital privado transnacional a salvar al Perú. Entonces aquí vinieron, aquí se enseñorearon. No hubo país, porque ni Colombia llegó a estos extremos, en donde le hayan dado tanto vuelo. En el Ecuador, el 20% está en manos del capital privado transnacional, el 80% está en manos de Petroecuador. Pero en el Perú les dieron todo en concesión. Solo faltó que les decirles en la Plaza San Marcos de Lima, metan todos de perforación petrolera. Les dieron todo el Perú. Nunca se olviden de este mapa. Nunca se olviden de este mapa. Entonces, resultado de este tema, ¿qué es lo que pasó? Que lo que sucedió es que estas privatizaciones fue el peor ejemplo que recibimos del Perú sobre cómo se debe manejar la producción petrolera privatizándola. Les voy a dejar dar unos pequeños tips. Verán, hace 10 años el Perú producía una cantidad mínima de petróleo. Ya después de este mapa petrolero de que entregaron a las compañías. Ya en el 2016 el Perú producía 141 en promedio, 141.448 barriles diarios. 2016. Antes de la pandemia, 2021 para atrás, el Perú producía promedio 60.000 barriles diarios. En la entrevista el mismo ministro dijo, y ahí sí se hizo el pendejo Lenin Artieda, se hizo el pendejo porque ahí era que reaccione y diga, estoy metiéndolas de andar. El mismo ministro le dijo, estamos produciendo 45.000 barriles diarios de petróleo. Entonces miren cómo ha caído la producción petrolera del Perú. O sea, hoy 45.000 barriles, la tercera parte de hace 9 años. ¿En manos de quién? Del capital transnacional, de la maravilla que es las ventajas de que participen las empresas transnacionales. Cayó a la tercera parte, solo en los últimos 9 años. Pero en más años la caída es mucho más estrepitosa. Pero ¿cuánto produce actualmente el Perú? Es menos incluso de lo que dijo el ministro del Perú. Está produciendo 42.382 barriles. Póngale en cifras así globales. Está produciendo 42.000 barriles. O sea, una caída a lo bestia. Pero, mientras tanto, en el Ecuador, ¿cuánto estamos produciendo? 462.425 barriles. Dato, el último que lo saqué al 6 de octubre.
462.425 barriles diarios. ¿Qué quiere decir? Que el Ecuador está produciendo 11 veces lo que produce el Perú. 11 veces. Y al año, si hacemos una proyección, el Perú produce 15.469.430 barriles. Y nosotros, pese a que estamos caídos la producción por la ineficiencia de Moreno, Lasso y de Noboa, estamos produciendo 168.785.000 barriles. Porque deberíamos estar produciendo 200 millones al año. ¿Y dónde está el Perú? En la madre, por no decir la palabra que comienza con la M también. Y entonces, esto explica el fracaso del modelo privatizador peruano. El fracaso del modelo privatización peruano. Entiéndanme, esto no es ideológico. Esto es un tema de inteligencia, de racionalidad. Entonces, se les cayó todo por invocar al capital transnacional y bajarse los pantalones. Se les cayó todo. Pero esto no para ahí. Y sigan con el papel y lápiz, que ahora viene lo más grave. El ministro peruano anuncia que el 24 de octubre de 2025, que es después de 14 días, en 2 semanas, el Perú y el Ecuador suscribirán un memorándum de entendimiento para que el Ecuador transporte parte de su petróleo utilizando el oleoducto norperuano. Entonces, que nosotros, nuestro petróleo, lo transportemos a través del oleoducto norperuano. Entonces tenemos que hablar qué es el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano tiene una capacidad nominal de transportación, o sea, la capacidad instalada para transportar 200.000 barriles diarios. Pero está subutilizado, ya vimos que producen 42.000 barriles. Entonces, es como un camión de carga. Es como un camión de carga, que solamente la quinta parte del camión está llena. Y quiere llenar con petróleo ecuatoriano cobrándole tarifas de transportación al Ecuador. Pero ¿qué pasa con el Ecuador? Sigan con el papel y lápiz. El Ecuador tiene una capacidad de transportación de 810.000 barriles diarios de petróleo. Porque el SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, tiene una capacidad de transportación de 360.000 barriles diarios. Y el oleoducto Cruz Pesados, OCP, que está en manos del Ecuador este rato, tiene una capacidad de transportación de 450.000 barriles. Esto hace que entre los dos, la capacidad de transportación del Ecuador es de 810.000 barriles diarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos transportando 462.000 barriles, entonces nos está sobrando 350.000 barriles de capacidad de transportación que no está utilizada. No está utilizada. Entonces es más o menos el 40% de la capacidad de transportación que no está utilizada. Es como el camión que no va lleno. Y siendo que tenemos para llenar estos 2 tubos con petróleo ecuatoriano, queremos transportar petróleo ecuatoriano a través del oleoducto norperuano. Y hacen sí ser imbéciles. Ya más que eso no puedo decir. No puedo utilizar otra palabra y me va a perdonar. Ya es estúpido lo que quieren hacer. Debe haber business de por medio, que habrá. Y entonces, esto es gravísimo. Es un grave perjuicio económico para el país, que ventajosamente, por la visita del ministro peruano, que vino con otros fines, solo lo sabe Ecuavisa, ¿por qué lo trajeron? ¿Por qué lo entrevistaron? Se destapa este tema de este memorándum de entendimiento que quieren firmar en 2 semanas más con el Perú. Pero el tema es, no solamente el tema te pasa por allí, sino que pasa porque uno se pone a pensar, ¿qué podrían intentar conectar con la producción, con el oleoducto peruano? Entonces yo tengo que razonar porque yo conozco el tema. Ustedes ven, ¿cómo les puedo indicar? En la parte del Ecuador, concéntrese en el Ecuador. En la parte suroriental del Ecuador, no en la parte de Zamora, que está allá más abajo. Ustedes pueden ver que allí hay toda una infraestructura del Perú en los esfuerzos por encontrar petróleo y desarrollar sus campos. Entonces, la parte suroriental del Ecuador, tiene reservas de petróleo. Por Dios, escúchenme, yo conozco esta vaina, conozco desde el 72. Yo no nací ayer. Y obviamente conozco desde las altas esferas y también desde el campo internacional. Entonces, en el suroriente hay petróleo, que no se ha desarrollado porque somos un país como lo que somos. Y entonces,
uno se pone a pensar y dice, ¿no será que lo que quieren es